a todos. Estamos aquí en este segundo episodio de Podcast Conciencia que iniciamos con mi amigo Javier. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por allí? Muy bien, aquí día lluvioso Ah, mira, aquí en también. Argentina. Mira, así que perfecto Estupendo. para intercambiar ideas un rato. Eh, Hoy inauguramos esta nueva sección Sí. de preguntas y respuestas de los oyentes. Eh, Gracias a todos los que se prendieron con las preguntas y escucharon el primer episodio. ¿Te parece empezar con la primera? Perfecto. Adelante. Muy bien. Aquí nos envían un oyente, nos pregunta, ¿qué resultará ser la materia oscura para ustedes? Está buena la pregunta. Está bien esa pregunta, Yo sí, creo sí. yo creo que entre la materia oscura y la energía oscura son como los temas más de moda, ¿no? Hombre. Por lo menos en lo que es cosmología, Big Bang, o para todos los Bu- astrofísicos, yo creo que Bueno, y eh, partículas también. El sí, tema materia oscura y partículas también le dan fuerte. claro, están muy relacionados y le rompe la cabeza a todos los físicos, ¿no? Mm. Ver si, ¿qué es? O sea, yo lo que creo que se puede decir interesante sobre eso es, bueno, primero, cómo surgió el problema, ¿no? Mm. Podríamos comentar brevemente que la materia oscura surge de que no se entendía cómo rotaban las galaxias, ¿no? Ahí está. Eh, digamos, con la ciencia conocida, la galaxia debería rotar de cierto modo y en realidad se ve que la estrella rota de una manera distinta, como si hubiera más materia en el centro de la que uno observa. Mm. Eh, Ese es uno de los primeros indicios que llevó al científico a introducir la materia oscura y que después tuvo un montón de apoyo en otros ámbitos, como por ejemplo, después que se, se desarrolló todo el modelo de Big Bang, por ejemplo, yo he leído que toda la formación de estructura del universo no se daría o no llegaríamos a tener el universo Mm. actual si vos no incluís la componente de materia oscura. El universo actual no sería como es. Claro, no habría materia suficiente como para aglutinarlo, ¿no? O sea, es un Claro, poco todo como que. lo que se llama estructura filamentaria del Mm. universo no se forma si vos no tenés esa materia oscura. Y eso es muy interesante porque la materia oscura se introdujo y fue muy criticada porque es como diciendo, lo introducen a la fuerza para describir las galaxias y claro, es sorprendente que después incluso en el modelo de universo haga falta, ¿viste? Ya. Después, por ejemplo, cuando dos galaxias chocan, Mm. que es un fenómeno que lo hemos observado varias veces, si vos no incluís materia oscura, el choque no se da como vos lo observás. El Claro. choque sería distinto, no colisionarían tanto, se da una dispersión, luego del choque se da una dispersión distinta si no hay materia oscura. Mm. Ese es otro indicio como que apoya a esa hipótesis. Así que es interesante. ¿Vos qué opinás? ¿Cuál puede ser la respuesta? Madre mía. Yo me. A ver, yo estoy bastante confuso con lo de la materia oscura, sinceramente. Yo creo que simplemente, o sea, simplemente, es un decir, es algo que no entendemos bien, porque a mí no me gusta la propuesta que hay, sobre todo desde la física de partículas. Eh, a ver, yo no me puedo fiar de una teoría en física de partículas que lleva el nombre de un detergente. Lo siento muchísimo. O sea, a mí llamar a una partícula acción, porque literalmente, y además es verdad, o sea, está contada por el mismo que le dio el nombre. Le dio el nombre porque encontró un detergente que se llamaba Acción y dijo, ¿qué nombre más bueno para una partícula de materia oscura? Esto ¿En es literal, serio? No esto es sabía eso. literal. O sea, no me puedo fiar de una teoría que basa sus nombres en un paquete de detergente. No puedo. O sea, Hay el algo tipo superior. estaba haciendo las compras y estaba buscando un papel higiénico Yo y qué sé. se le ocurrió, la materia oscura puede ser esto y le Acción. puso el nombre de lo primero que vio. Yo no lo sé, o sea, yo no sé qué pensaba ese hombre cuando andaba por ahí, pero bueno, no, a ver, lo que pasa es que,
hay un problema con lo de los axiones, y es que yo sepa, hasta donde yo sé de esto, necesitan cosas como la supersimetría para existir. Ah, Y claro. de momento lo de la supersimetría no digo que me parezca una mala propuesta, pero hay que cogerla con pinzas. Todavía no tenemos Claro, ni pajolera idea de si eso es factible. Entonces, hombre, es claro. como se está apostando mucho a un mismo número, digamos, ¿no? Sabes como que Es... estás dando Mm, una solución sobre un piso de arena movediza, digamos. No claro. tenés ni siquiera comprobada la supersimetría y ya la usás para solucionar otros problemas. Claro, ahí está. Para mí eso es un problema en sí mismo. O sea, un poco, me dice un poco que estamos dando un poco palos de ciego también, ¿no? O Claro, sea, ya te puede sí, gustar o sí. no la supersimetría, puedes estar a favor o en contra, cada uno en su mundo, ¿no? Pero a mí Ujú. personalmente me genera un problema filosófico, por así decirlo, y físicamente moral. Hasta Claro, cierto punto el apoyarme en una propuesta que no está comprobada para demostrar algo que todavía no sabemos ni qué es. Bueno, vale. claro, Claro, también de todas maneras hay que fijarse en que los experimentos que se han hecho han fallado todos. Es decir, todos los claro. detectores de materia oscura que se han hecho, que en principio todos ellos tendrían que haber mostrado algún indicio, o sea, llevan muchos años ya para intentar detectar esas partículas que interaccionan muy, muy, muy débilmente, literalmente muy débilmente por la fuerza débil y además porque hay muy pocas, por así decirlo, pero algo se tendría que yo creo que haber detectado, ¿no? No sé, tampoco soy ningún experto en el tema. Entonces para mí, personalmente, me gusta más una perspectiva como la que le dais los cosmólogos, ¿no? Que es más como decir, bueno, aquí hay algo que todavía no entendemos, vamos a tirar más de relatividad para intentar sacarlo, ¿no? No sé, ¿qué pensarás tú al respecto? Y claro, es complicado porque como conocemos tan poco de la materia oscura, Mm, no sabes cómo interactúa y obviamente tampoco sabes cómo diseñar un instrumento para que la detecte, ¿viste? Es complicado. Entonces, la verdad que no sé. En cuanto a partículas, a mí la que más me había gustado, pero tengo entendido que se han hecho los números y de ser la solución no sería suficiente, así que por lo menos si soluciona solo una parte del problema, mm, es la de los neutrinos. Viste que los neutrinos, mm. para no complicarlo demasiado, hay de dos tipos. Hay dos propiedades, hay una propiedad de las partículas que es la quiralidad y está la quiralidad left y right. Mm. Eh, y de los neutrinos tenés neutrinos left y neutrinos right. Los neutrinos left son los que uno detecta que emitió el Sol cuando se produjeron las reacciones nucleares, los que los detectaron en los aceleradores y demás. El problema es que los neutrinos right no interactúan, ¿viste? O sea, el neutrino de por sí interactúa muy poquito, es como que nos atraviesan y no sentimos nada. Mm. Y por otro lado, no tienen carga y entonces, bueno, es muy complicado detectarlos. Los neutrinos Reich están como en el modelo estándar, Sí, pero es como si no estuvieran, ¿viste? literalmente, sí, sí, es verdad. Es como que cuando te dan esa materia te dicen, los neutrinos Reich, si querés incluirlos, pero Bueno, los necesitamos son indetectables. literalmente, o sea, son Ujú. necesarios, pero es una partícula que todavía no se sabe cómo detectar. Es... Claro, es como que decimos, si el modelo funciona tan bien, la física de partículas funciona tan bien, seguramente existen, Mm. pero si son indetectables, para nosotros humanos que detectamos las cosas con nuestros sentidos, es como, están o no están es lo mismo, porque son indetectables. En todo caso, o sea, los neutrinos tienen una masa muy pequeña, ¿no? Eh, entonces deberían interactuar gravitacionalmente, pero muy poquito. Pero bueno, en escalas gigantes tal vez tienen un efecto que capaz que sea como una materia oscura, ¿viste? Claro. Pero he escuchado que no es suficiente, que la cantidad de neutrinos que hay en el universo no sería suficiente para explicar las variaciones que se observan Mm, provocadas por esta materia oscura. claro. No, yo es que es un tema que no tengo. Yo estoy un poquito más relacionado con el tema de la energía oscura, pero tampoco. Sí, la materia oscura es
O sea, hay gente que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? O Mm, sea, así que se nota que es un tema súper amplio, sí, que sí. claramente no lo vamos a conocer del todo nosotros, pero es interesante y bueno, qué sé yo, también podemos comentar que hay una propuesta que dice que no es una partícula, Ujú, que es simplemente modificar la gravedad claro. y que también se la ha criticado mucho porque es como que agarro una galaxia y quiero describir cómo rota. Mm, Y no voy a incluir materia oscura, voy a cambiar un poco el claro. comportamiento de la gravedad Mm, para describir la rotación que yo observo con mi modelo teórico. Y resulta que en cada galaxia la modificación de la gravedad es distinta. claro. Entonces, también da para desconfiar, porque si vos querés una ley gravitacional única para todo el universo, no puedes tener una ley de gravitación distinta en cada galaxia. Sí, esto estás refiriéndote a las teorías tipo Mond, ¿no? Eso, Sí, 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 sí. A exactamente. ver, la propuesta en sí a mí me parece interesante, lo de Mond. No porque pueda dar buenos resultados, sino simplemente porque es otro punto de vista. O sea, Claro, claro, la ciencia, y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente, no se hace a base de aciertos, se hace a base de errores, de hecho. Un error en ciencia significa que sabes una cosa que no funciona, lo cual es muy claro. bueno. O sea, entonces, claro, ¿es una mala teoría? Bueno, es una teoría que no funciona. Pero ¿qué pasa? ¿Que la propuesta de los axiones o la propuesta de las WIMP funciona? No, tampoco. O sea, tampoco funciona porque no los podemos detectar, no sabemos dónde están y Claro. deberíamos haberlos detectado. Entonces, claro, puedes decir, no, es que esto necesitas una para cada galaxia. Ya, y tú necesitas detectores mucho más grandes que no tienes, ¿sabes? Y no solo eso, sino que encima la teoría te está diciendo que los detectores que tienes deberían valer. Entonces, ahí la cosa ya empieza a flaquear, ¿no? Bueno, Sí, sí. Sí, sí. Así que, bueno, lo que le podemos decir al oyente es mm, que es un problema abierto, justamente por eso es un problema abierto y por eso se habla tanto de eso, porque nadie sabe y hay un montón de propuestas, están todas buenas, pero bueno, siempre todas tienen alguna falla mm, y, pero bueno, incluso acá en mi facultad, en mi universidad, se pelean bastante. Hay un grupo que quiere, que incluye materia oscura, que tiene distribuciones para la galaxia de la materia oscura, y hay otro grupo que dice, no, no hay materia oscura, hay agujeros negros que no vemos, sí. hay una disputa Mm, ahí. Eh, incluso me acuerdo de una vez, había una galaxia muy particular que un grupo de investigación de mi facultad había logrado describir perfectamente la rotación, incluyendo la distribución que ellos habían hipotetizado que tenía la materia oscura. Es decir, vos tenés la galaxia, ¿no? ujú, ¿Cómo se distribuye? La pregunta es, ¿cómo se distribuye la materia oscura a lo largo y ancho de la galaxia? Ellos habían propuesto una distribución y había una galaxia y unas cuantas más que parecían cumplir, que con su distribución no hacía falta incluir el agujero negro en el centro, que tampoco se lo había comprobado, digamos, con absoluta certeza. ujú. Entonces ellos decían, esa galaxia la describimos perfectamente con materia oscura y sin agujero negro. Y del otro lado, obviamente, decían todo lo contrario, ¿viste? ¿Para qué vas a meter materia oscura siendo que los agujeros negros sabemos que existen? Es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, es interesante, como vos decís, nada es en vano, así avanza el conocimiento, digamos. Claro. Prueba, error, hipótesis nuevas, ideas nuevas. Es de lo que se trata, de tener ideas nuevas, ¿no? Claro, Bueno, no hay que, no hay que ser malos con los que erran porque así se avanza. La segunda pregunta que nos dejó un oyente es, ¿existe más de una dimensión temporal? hmm, esa es interesante, sí. Esa estuve, Está estuve buena. leyendo hace tiempo de una propuesta que hay. Si no me equivoco, está basada en la propuesta de cuerdas para,
que incluye pues otra segunda dimensión temporal, ¿no? La cosa era, pues eso, tenemos una, ¿vale? Pues vamos a suponer que existe otra dimensión temporal enrollada también como el resto de dimensiones espaciales. No me acuerdo exactamente si cambiaba una de las dimensiones espaciales por una temporal o si incluía directamente otra dimensión temporal. Me parece que era lo primero. Bueno, el caso es que la propuesta iba por ahí, ¿no? Vale. Claro, porque, digamos, con las dimensiones Mm. se comenzó a jugar, con el número de dimensiones que hay, se comenzó a jugar recién con la teoría de cuerdas. No, no, yo no recuerdo No, algún precedente. hay precedente, hay precedente. ¿Hay Está en la precedentes? propuesta de Kaluza Klein. Eh, Ajá, y además es interesante porque casi funciona. ajá. Casi, y el casi es importante. ¿Cómo Cuando nace esto de jugar con nuevas sí, dimensiones? eso ¿Por qué es muy nace la bonito, es muy necesidad? bonito. Ajá, Porque si tú coges la relatividad, que son tres dimensiones más una, tres dimensiones ajá, espaciales, una temporal, y estos, Kaluza y Klein, estaban ahí en, bueno, todo el mundo, en realidad, cuando salió la relatividad general, salió a decir, bueno, tenemos por un lado electromagnetismo, tenemos por otro lado ujú. la gravedad, que son las fuerzas que conocemos de este mundo. A principios del siglo, evidentemente, eran las dos fuerzas que se conocían, Claro. no se conocían más. Y dijeron, vale, esto tiene que casar de alguna manera. O sea, aquí tenemos que poder juntar estas dos teorías de alguna manera importante. Y estos dos tipos, no me acuerdo, creo que fue por separado, pero luego al final creo que sí que estuvieron en comunicación, inventaron una manera que era incluirle a la relatividad general otra dimensión extra, pero como en lugar de ser una dimensión extensa, como las que vemos, que tú te puedes tirar todo lo que quieras para adelante, para atrás o para arriba, para abajo, era una dimensión circular. Era un arito, digamos, en cada punto del espacio había otra dimensión en la que tú podías dar una vuelta alrededor del aro. Mira, Entonces, ahí casa bien, entre comillas, el electromagnetismo. Eso es una casualidad, porque es verdad que el grupo de simetría que funciona para las partículas, para meter el electromagnetismo, es el grupo del círculo, digamos. Es U1 que se le llama. hubo uno. Sí. Y entonces, claro, eso fue una casualidad, por así decirlo. La cosa es que si tú metías 5 dimensiones, en principio funcionaba. Pero, y ahí el pero viene gordo, viene grande, el pero. El pero es que es totalmente inestable y se iba todo a tomar por saco. O sea, esa dimensión se empezaba a Ah, extender y se hacía en una dimensión visible. Muy rápido, además. ah. Entonces ahí, bueno, era Y difícil de se les arruinaba estabilizar. Sí, la sí, sí. excusa de la compactificación, de que Claro. por eso no la veías y eso. Ahí está. Por eso ya se tardó bastante. Pues según salió la propuesta de cuerdas, se tardó un tiempo en sacar lo de las variedades de Calabi-Yau porque son estables. Mm. O sea, es decir, pueden Ah, mantenerse compactificadas. Las variedades de Calabi-Yau, os puede buscar cualquiera en Google una imagen. Bueno, son multidimensionales, es decir, tienen mm. no sé si 8 dimensiones, una cosa así, y son una locura. O sea, literalmente. Pero bueno, es algo bonito también. Pero la cosa es que estos tipos hicieron precisamente eso, coger creo que una de las dimensiones espaciales y decir, vamos a convertir esto en una dimensión temporal. Y en principio parecía que la cosa iba bien hasta que se dieron cuenta de que si existían, claro, esto estoy hablando de los años 2008, creo, una cosa así. Todavía no Ah, hace poco. existía el detector LIGO, el de ondas gravitacionales. Sí. Y dijeron, bueno, esto funciona sí y solo sí. No existen las ondas gravitacionales, porque si existen las ondas gravitacionales, si las podemos detectar, mal asunto. Porque en principio Mm, las ondas gravitacionales no son como una onda normal que vibra en una lámina, por ejemplo, o en el agua. Son ondas ujú. que se propagan en 4 dimensiones. Es Ya. decir, tienen propiedades, es decir, la imagen que nos hacemos normalmente cuando hablamos de gravedad, de poner una masa encima de un colchón de goma o un colchón de goma espuma, está bien Ujú, para hacerse una idea. Pero claro, eso da ideas, por ejemplo, que si tú sueltas una bola de bolos encima de un colchón de una lámina de goma, esta vibra. ujú. Y claro, se propaga una vibración. Y tú dices, ah, ondas gravitacionales. No, eso no serían ondas gravitacionales, eso no puede pasar en nuestro mundo. Por ejemplo, cuando si tú coges una estrella y la agrandas de golpe o la encoges de golpe hacia el centro, digamos, no genera ondas gravitacionales. O sea, para el que tenga mucha curiosidad, se llama es por el teorema de Birkhoff, que era un tío muy inteligente y que no le entiende nadie. Pero bueno,
La cosa es que al tener otra dimensión temporal, creo recordar que esas ondas gravitacionales se propagaban también por esa dimensión temporal o algo así, y al final no podían ser. Y claro, sabemos que las ondas gravitacionales existen, sabemos que son detectables, y por lo tanto esa propuesta a la papelera, al rincón del Claro. olvido, castigado. Hoy ya se detectan ondas gravitacionales diariamente, digamos. Totalmente, es una cosa, eso fue una cosa, a mí me dejó loquísimo. Fui a un Mirá. congreso de precisamente de relatividad de ese año que lo organizaron aquí en la Universidad Internacional Méndez Pelayo Ujú. y, y había gente bastante interesante hablando de precisamente de las ondas gravitacionales. Y es que lo que se había sacado era una cosa barbarísima. Además coincidió que se estaban sacando mogollón de datos del LIGO y se acababa de sacar la primera foto del agujero negro. Entonces eso Claro. fue una especie de orgía mental terrible. O sea, estábamos flipando muchísimo porque había animaciones de todo tipo y colores, o sea, y un montón de gente explicándote todo lo que quisieras. Era una maravilla, la verdad. Pero sí, Sí, sí. fueron unos años muy, Mm. muy copados Sí, sí, sí. los que pasaron. Es que sí. Perfecto, entonces ya Yo sabemos. por mí ese tema finiquitado. No existe más de una dimensión temporal porque existen ondas gravitacionales. Que sepamos. Por lo menos no existe de esa manera. Claro, De esa manera. Si a alguien se le ocurre de una manera súper chipiriti flautica de hacerlo, sería claro. maravilloso. Por lo menos tenemos ese antecedente. Claro. Buenísimo. Vamos a la siguiente. Eh, Acá preguntan sobre la información. Mm. ¿La información se destruye? ¿Hay algún fenómeno en la naturaleza por el cual la información se destruya? ¿Se conserva la información en ondas gravitacionales? Esa es una buena pregunta, porque, a ver, en principio no lo sabemos. Vale, hasta aquí la honestidad de físico. Sí, Vale, sí. ahora como físico, me costaría mucho pensar que la información se destruya. Sí, a mí también, mucho Claro, no iría por ahí. claro, ahora es un momento en el que nos encontramos como cuando se empezó a hablar de la energía, pero estamos hablando de otra cosa. O sea, claro, la energía, el concepto de energía no lo sacó Newton, ni mucho menos, nació bastante después, que yo sepa. Y claro, lo de la conservación de la energía también marcó su antes y su después. Y ahora andamos mucho con la teoría de la información y la hipótesis inicial, digamos, lo que aceptamos todos los físicos como, bueno, esto es lo más razonable, el consenso que hay, es que la información se conserva en todos los procesos. Incluso cuando algo cae en un agujero negro, porque en realidad lo de que caiga en un agujero negro está por ver que algo llegue a caer dentro de un agujero negro. Bueno, eso da para muchos temas muy, muy interesantes. En las ondas gravitacionales, ¿por qué precisamente no se iba a conservar, no? O sea, es decir, las ondas gravitacionales son una propagación de energía, al fin y al cabo. Es decir, cuando dos objetos orbitan uno alrededor del otro, van perdiendo energía en forma de ondas gravitacionales. Por eso, Ujú. los agujeros negros, al ser tan masivos y tener características especiales, por así decirlo, oscilan muy rápido, rotan muy rápido uno alrededor del otro y entonces pierden energía muy rápido y por eso colapsan y caen y los podemos, digamos, escuchar. Si no se perdiese energía en forma de ondas gravitacionales, no podríamos detectarlas, evidentemente. No existiría ese fenómeno tan maravilloso y LIGO no serviría para nada. Pero no es el caso. Entonces, Claro. ¿qué pasa también? Que cualquier cosa que nosotros recibamos en forma de onda, en principio, es información. Claro, ese proceso que está sucediendo en la otra punta del espacio, de esos dos agujeros negros ahí, bailando una danza mortal, nos está dando señales, nos está mandando información. Y esa información es lo que nosotros llegamos. Entonces, sí, claro, lo que la información se conserva en las ondas gravitacionales. O sea, de momento es una necesidad de la física, el hecho de que se conserve, hasta donde yo sé. Yo creo que a lo que se quería referir el oyente con la primera pregunta esta de si la información se destruye, Mm, yo creo que se le vino a la cabeza este famoso experimento mental de que si vos tenés un agujero negro y le comenzás a tirar cosas, le mm, tirás un par de planetas, nos tiramos nosotros ahí, sí, al mismísimo Stephen Hawking lo tira ahí, eh,
Hawking demostró, teóricamente, Mm, él, él propuso que los agujeros negros emiten radiación, mm, ¿no? Radiación de Hawking, porque justo si se produce un par partícula-antipartícula al borde del horizonte de ujú, sucesos del agujero negro, una escapa y la otra es chupada, digamos, mm, por el agujero negro nuevamente, y eso provoca una radiación del agujero negro que al final lo termina desintegrando. sí, El agujero negro se evapora, dice uno. Y claro, esa radiación de Hawking es como que no tiene información porque es totalmente homogénea e isótropa, ¿no? ujú, Es como sí, que sale y es como un cuerpo negro, decimos los físicos, es una radiación sí, que mucha información no tiene. O sea, claramente esa radiación tiene mucha menos información que los elefantes que tiramos, que los planetas que tiramos, que tienen un montón de información de un orden que tenían esas claro. partículas que conformaban esos objetos que después los tiramos y quedó en la nada. Ujú. Eso es algo que no sé si hay propuestas serias Sí, yo que... sé de, mira, un libro, por ejemplo, muy interesante de divulgación que se llama La Guerra de los Agujeros Negros, Ajá, que es de Leonard Susskind. Y Leonard de Susskind, esas... bueno, últimamente lo del tema de teoría de la información está pegando muy, muy, muy fuerte en la física, digamos, más teórica y tal. Y yo creo que con razón, la verdad. Eh, y luego hay un documental que salió, no me acuerdo, creo que estaba en Netflix, que era sobre agujeros negros, no sé si seguirá. Estaba Ujú, en alemán pero con subtítulos en castellano y hablaba pues tanto de la parte de esta de la imagen del agujero negro como de un estudio que estaban haciendo Hawking y otros físicos sobre si se conservaba la información en el agujero negro. ujú, Y va un claro. poco sobre el desarrollo tanto de la imagen del agujero negro, cómo se obtuvo esa imagen, cómo se desarrolló el paper que escribieron. Y justo Hawking murió antes de que pudiesen publicar ese artículo. Mira vos. Y calzó ahí justo. Y la cosa es que al final del artículo probaban que efectivamente la conservación de la información se mantiene siempre y cuando el agujero negro tenga unas condiciones que no son para nada algo raro. O sea, que es algo bastante más que factible, quiero decir. Ujú. Porque claro, el libro de Susskind comienza con Hawking, que es un díscolo y un puñetero, diciendo que la información se perdía en los agujeros negros. Y entonces él Claro. les propuso, creo que hizo una apuesta con ellos, y él apostó en Claro, contra de porque lo que creo, pensaba. creo que se habían reunido, ¿no? Sí, En una cierta universidad, no sé sí, qué, donde se juntaban a compartir ideas, creo, entre ellos, ¿no? sí, me suena. Y él contaba que Hawking llegó y les tiró esa por la Sí, cabeza sí, sí. y quedaron todos como... Sí, sí. Y él además era un cabrón porque se apostaba en contra de lo que él creía. Es una cosa muy Ah, curiosa. Entonces él apostó a que la información dentro de los agujeros, al caer en un agujero negro, no se conservaba, cuando él realmente pensaba que ah, sí. Entonces él claro. apostaba por perder su apuesta. Una cosa curiosa del hombre. Mm. Muy interesante eso. ¿Y ese paper, qué pasó con ese paper? Pues no lo llegué a leer, fíjate. Pero se publicó, digamos, después Sí, de su sí, sí, muerte. se publicó póstumamente, sí. Sí, pero los Ah, cálculos finales no, o sea, esto, Penrose, Hawking no trabajó en los últimos cálculos. Trabajó en su mm, parte y su parte estaba muy bien, pero trabajaba con otro matemático que estaba ahí en ello y creo que la última parte del otro matemático se terminó después y lo publicaron con su nombre también, claro. claro. Pero bueno, digamos, sin ir a algo demasiado complejo, Mm, he escuchado que una solución posible es que la información queda en el horizonte, ¿no? claro. Sí, sí. Porque vos cuando calculás el tiempo que tarda algo en caer y llegar al horizonte de sucesos, te da infinito. Claro. Entonces es como que, está bien, vos tiraste un montón de cosas y de acá a millones de años se va a evaporar, pero si el tiempo de caída también es infinito y el tiempo de evaporación, no sé cuánto será, yo Muy no grande, trabajo pero con no es esas cosas. infinito. Que yo sepa es muy Ese es el grande, pero no problema. infinito. Porque en primera instancia, si vos
dividís el tiempo, digamos, y llegamos hasta un punto en que todavía no se evaporó, la información está, podríamos decir que Mm. está en el horizonte, ¿no? La cuestión es cuando se evapora. Buena pregunta. Cuando, la Sí, cuestión sí. es cuando se evapora, o capaz que esa radiación, no sabemos, en ese momento, o sea, en ese caso no sabríamos por qué, pero capaz que esa radiación lleva algún tipo de información. Sí. No lo sé. La verdad que yo no sé mucho de esas cosas, pero es lo que le podemos contar a este oyente. Sí, es que ahí está precisamente la duda que plantea el Hawking, es que dice, no, no, vale, pero es que como tú has dicho, la radiación de Hawking es muy homogénea, muy isótropa, no tiene apenas información sobre el agujero negro. Y entonces, claro, Claro. toda la información que quede ahí, ahí se queda para siempre. Y cuando se evapora, ¿qué pasa? Pues en principio debería desaparecer. Creo, creo que, o sea, personalmente yo creo que no, no desaparece. O sea, Ujú. esa información sale. Lo que pasa es que, claro, no va. Igual alguien está pensando que cuando el agujero negro se evapora, sale todo lo que ha caído en la forma en la que estaba. No. Claro, la información No, tiene muchas formas, digamos, ¿no? claro. O sea, No podría salir codificada, a eso nos referimos, claro, digamos. ahí está. O sea, quiero decir, si tú el ejemplo que se suele poner es si tú quemas una enciclopedia, Mm, toda la información que tenía la enciclopedia sigue estando ahí, en forma de humo, claro. en forma de cenizas, pero está. Claro, es que ¿qué entendemos nosotros como seres humanos por información y qué entiende la física por información? A veces choca, porque tú ves Claro, una enciclopedia y dices información. Pero es que para el universo, la enciclopedia no está dándole ninguna información porque el universo no sabe leer. Entonces, claro, para el universo tiene, es un claro, conjunto de partículas de tinta, eso y es, ahí está en ciertas carbono de la hoja. posiciones, ciertas Mm, cosas. Y entiende la información de otra manera. Sí, sí. Pero la verdad claro. es que eso es algo curioso. Pero es interesante, ¿eh? A mí ya, la verdad que los astrónomos no jugamos tanto con el tema Mm, de la información y yo mucho del tema no sé, pero está bueno, está interesante. mm, Y es medio raro porque a uno no es de las primeras cantidades conservadas que a uno le enseñan, ¿viste? La información recién se la toca en cuántica o en la física muy moderna, mm. digamos. La información, en principio, uno pensaría clásicamente que no tiene por qué conservarse. Claro. Es medio Pero raro, eso es pero está bueno. por lo que te decía, el concepto humano que tenemos de información. Claro, Claro. mezclamos abstracciones Mm, humanas con lo físico real de la claro. naturaleza. Claro, es que además el concepto de información está muy relacionado, bueno, no es que esté muy relacionado, es literalmente casi, sin casi, la entropía. Entonces, Ujú, cuando a alguien le hablas de entropía, piensa en desorden, por ejemplo, ¿no? claro, Claro, ujú, pero no es tan cierto. O sea, claro, la entropía está muy, muy relacionada, de hecho es una medida de la información ujú, o bueno, también, por así decirlo, de la falta de información que tienes. claro. Entonces, sí, para ciertas cosas sí puedes interpretarla como desorden, pero en realidad es otra cosa un poquito más compleja, que bueno, ya si eso ya hablaremos de ello en algún momento. Pero lo mismo nos pasa con perdón, con la información, que, que nosotros pensamos en información como datos, datos que podemos leer de alguna manera, cuando en realidad información está más relacionado con la entropía, que ahí Claro. es donde el universo empieza a meter la mano y nos confunde, obviamente. Sí, sí. Muy bueno el tema, ¿eh? Mm. Otra pregunta, a ver. Eh, acá preguntan, eh, vamos con esta. Preguntan si el Big Bang podría ser un agujero blanco. Eh, Aquí me han pillado. bueno, podríamos contextualizar un poco para que por ahí hay alguien que no sabe ni qué es un agujero blanco, ¿no? Mm. Básicamente es teoría de Einstein, ¿no? Relatividad general. La teoría de Einstein que explica cómo se curva el espacio-tiempo de acuerdo a la materia contenida en él, ¿no? Esa teoría, en un momento eh, muy relacionado con la astronomía en esa época, se dieron cuenta que una estrella, cuando acaba todo su combustible nuclear, al no tener más combustible, no hay una fuerza
que mantenga a la estrella en ese equilibrio hidrodinámico en la que viven todas las estrellas, ¿no? Como nuestro Sol. Nuestro Sol quema combustible en el núcleo, eso produce una fuerza de expansión y que es contrarrestada justo con la gravedad, y por eso el Sol se mantiene prácticamente esférico por millones de años, ¿no? La cuestión es que los astrofísicos se comenzaron a preguntar qué pasa cuando a la estrella se le acaba el combustible. En ese momento, eso está muy bueno que Einstein desarrolla su teoría de la relatividad general en 1915, y él decía, él lo dijo públicamente, son muy complicadas, decía, no creo que rápidamente le encontremos alguna solución exacta. Toma. Y al año siguiente apareció una solución exacta, ¿viste? Eh, y es un tipo muy curioso que se llama Schwarzschild, Mm, que encima estaba reclutado en la Segunda Guerra Mundial, claro, en esa época, ¿no? sí. No, 1915, Primera Guerra Mundial, sí. Primera Guerra Sí. Mundial. Y estaba en una trinchera en la guerra el tipo, y leyó el artículo de Einstein y encontró una solución esférica Mm, de las ecuaciones. Y, y claro, esto fácilmente se lo podía aplicar a una estrella, por ejemplo, y claro, llegaron a esa conclusión, que efectivamente, cuando a una estrella se le acabe el combustible nuclear, todo tendría que colapsar a un punto, claro. y millones de toneladas de gas colapsarían sobre un único punto, y eso, bueno, la teoría te muestra que provoca todo un horizonte a partir del cual uno no puede observar nada, y que ni siquiera la luz, que es el objeto que viaja más rápido en el universo, ni siquiera la luz puede escapar de él. Mm, Después aparecieron estos personajes interesantes como Stephen Hawking y Roger Penrose, que se pusieron a pensar más acerca de estos objetos, y Roger Penrose desarrolló unos diagramas que están muy buenos mm, para ilustrar qué pasa con lo que cae dentro de un agujero negro, que se llaman justamente diagramas de Penrose, mm. ¿no? Y vos observás cuando haces esos diagramas que uno dibuja el horizonte de sucesos, que es este punto a partir del cual nada escapa, y la luz cae y cae hacia el punto central de este agujero negro, y en esa teoría también sale como un gráfico espejado de un aparente agujero blanco que tiene como el comportamiento opuesto al agujero negro. Mm. Entonces en el diagrama de Penrose sale clarito que un fotón entra por un agujero negro, cae y sale por un agujero blanco. A eso se refiere este oyente con agujero blanco. Sería un cuerpo del que sale toda la radiación que cayó por el agujero negro que estaba conectado a ese agujero blanco. Mm. Entonces, en lo que está pensando al hacer esta pregunta, yo creo que es en el fondo cósmico de radiación, ¿no? Probablemente. Cuando se produjo el Big Bang, Mm, el Big Bang emitió 500.000 años después o 300.000 años después una radiación que es como un cuerpo negro, ¿no? mm. Y entonces él está como relacionando esas ideas y decir, ¿no será que el Big Bang es un agujero blanco que está emitiendo? Bueno, yo tendería más a decir que no, porque eh, digamos sería un agujero negro muy particular que emite justo en la radiación que emite el fondo cósmico. Y aparte, me hace mucho más acorde una teoría como la de Penrose, que después si vos querés contarla, Mm. eh, me hace mucho más sentido algo así, porque, digamos, llegar desde este estado actual del universo, desde cómo conectamos el universo actualmente, llegar al fondo cósmico de radiación por el mecanismo ese de Penrose, Claro. me hace mucho Mm, más sentido que cómo llegaría el universo a ser un agujero blanco en algún ya. momento. Eso Sí. es como, yo creo que en ese sentido me parecería muy improbable. Y, y más allá de lo que habíamos pensado, de que el agujero negro es como un objeto en una cierta posición del espacio, y la Claro. radiación esta se da en ese espacio circundante, Ahí está. mientras que el modelo cosmológico en realidad vos estás tomando en cuenta todo el espacio-tiempo en su totalidad, y no habría un más allá para emitir.
ahí no encajaría un poco esas dos ideas. Sí, es que es una de esas cosas que cuesta mucho. Nos cuesta a todos, ¿eh? No, o sea, no es algo que le cueste más a nadie en particular. Yo creo que nos cuesta a todos al principio, sobre todo, el tratar de concebir que el Big Bang, que el universo, no es algo que sucede en el espacio, es el Ah, propio espacio. Entonces, claro, tú piensas en un agujero blanco, pero un agujero blanco es un objeto en el espacio, al fin y al cabo. Y el Big Bang es algo que sucede en todas partes a la vez, digámoslo así, porque es todas partes a la vez. O sea, es el hecho mismo de la creación de un universo. O sea, no hay espacio alrededor del universo, no hay nada, literalmente nada, y no nos referimos al vacío cuántico siquiera, a nada. no. O sea, ni siquiera tiempo ahí fuera. Entonces, es algo difícil de concebir. Yo el mejor ejemplo que he visto siempre es lo del globo, ¿no? Un globo hinchándose. Si el globo es el universo, tú lo hinchas. ¿Dónde se empezó a hinchar el globo? Claro, tú puedes Claro, señalar a un punto en el espacio, pero atrayéndote de ese espacio, ¿dónde empezó a hincharse el globo? Tú piensas solo que estás posado encima del globo, no puedes señalar a un punto en particular. Tienes que señalar a todos claro, lados y decir, empezó en todos lados. Y el Big Bang se dio en hasta... todas partes, Claro, ahí incluso está. acá. Acá se dio el Big Bang. Sí, también aquí. Y aquí. Claro, sí, sí. Es interesante ese concepto. Sí, Ese concepto y el concepto de que uno está viendo al pasado cuando mira afuera son dos conceptos que yo cuando era más chico me volaron la sí, cabeza. sí. Yo creo que a todos cuando nos lo explicaron por primera vez nos salió aquí. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta relacionada que dice, ¿cómo se entendería un antes del Claro, Big Bang? claro, precisamente a lo que comentábamos, ¿no? Es el origen del propio tiempo. A mí me gusta mucho una visión que dio Hawking, que da en el libro en su primer libro, en la breve historia del tiempo, Ujú. que piensa uno, claro, para mentalizarse de ello, ¿no? ¿Dónde empieza una esfera? Ah, Claro, ¿dónde empieza? ¿Tiene un principio y un final? La esfera en sí, no. Y el universo le pasa un poco lo mismo. O sea, tú no puedes tirar para atrás en el tiempo indefinidamente, por así decirlo. Hay un origen del tiempo, no hay un antes del Big Bang, porque no existe ese antes. Así de sencillo, claro. Todo esto pensando en las propuestas actuales de Big Bang que conocemos. O sea, si nos ponemos, pues eso, como lo que has dicho antes de la cosmología cíclica conforme y todo eso, el antes sí existe. Pero claro, pensando en un antes del Big Bang. Mm, claro, es que aparte, acá preguntan cómo se entiende el antes del Big Bang, porque yo creo que están pensando en como que se promulgó mucho la idea de que el Big Bang es el principio del universo, ¿viste? Y no necesariamente es así, o sea, en realidad todas nuestras ecuaciones fallan en los primeros claro. instantes. Y todas nuestras teorías de los primeros instantes del universo, como la teoría de inflación y demás, Ujú, son también teorías muy que rozan o sea, no están comprobadas de mm, entrada y claro, rozan la especulación, ¿viste? claro. Así que Hombre, por la ahí, inflación tío, se llevó un premio Nobel y parece que encaja muy bien. claro, tiene muy buenas predicciones, pero yo creo que recién vamos a tener absoluta certeza con la detección de los modos, ¿viste? Del modo de polarización. Mm, Por lo menos tiene predicciones claras sí. y tiene formas de ser comprobada, Mm, pero diciendo la verdad, no tenemos idea si el Big Bang fue el origen o no. Puede haber sido un periodo de altísima densidad mm, que viene de otro estado que anda a saber por qué colapsó o como la cosmología de Penrose, que también es muy interesante. sí, En esa cosmología no hace falta preguntarse por qué surgió algo de la nada, porque siempre hubo algo, según esa claro, cosmología. claro. Y, y es un problema que viene de miles de años, De ¿no? siempre. No me acuerdo si era Parménides el que decía
La nada nada es y nada puede ser de la nada. Y si bien Parménides no conocía de cosmología, no había modelo Big Bang ni nada, pero ya se pensaba, ¿viste? Sí, claro. No puede surgir algo de la nada. Y, Pues resulta que y sí. entonces, yo diría, no lo sé. Sí, no, Yo no, diría, no, no lo sé. literalmente sí, la teoría cuántica permite que surja algo de la Ah, nada, vos claro. decís de la creación de partículas. No, 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 ni siquiera eso. O sea, de nada tú puedes tener algo. O sea, por una fluctuación cuántica. Es una cosa realmente compleja y a mí la primera vez que lo vi, pues no sé, me tuve que tomar unas vacaciones después, porque casi me estalla el seso. Eh, pero es súper interesante. O sea, Pero, por cómo, ejemplo, ¿qué puede surgir de la nada? de hecho, no solo de la nada puede surgir, de la nada puede surgir algo, sino que del algo puede surgir la nada. Que eso ya es todavía más flipante, también, yo creo. Pero ¿a qué te referís? Yo me imaginaba esas fluctuaciones del vacío Mm. que te producen partículas. ¿A eso te referís? ¿Algo, No, un proceso similar o qué? no, me estoy refiriendo precisamente, a ver, esto, es que es como, bueno, en cuántica las cosas se describen en base a una cosa que se llaman funciones de onda. Ujú, Entonces, tú tienes una partícula y describes una ecuación y tú a esto, pues le llamas ecuación de onda y le empiezas a hacer, pues, perradas, ¿no? Pues le multiplicas por algo, mides la velocidad o lo que quieras. Y trabajas con eso, con una función de onda. Pero tú coges dos partículas y cómo interactúan y a eso también lo puedes llamar función de onda. Entonces ahí puedes hacer muchas cosas. O puedes coger todo el universo y decir, vale, esta es la ecuación de onda de todo el universo. Entonces tú ujú. partes de una ecuación de onda que no sabes ni cómo es, ni dónde están las cosas, ni nada. O sea, tú simplemente dices, esto es la ecuación de onda del universo y tiene propiedades cuánticas. Vale, hasta aquí todo correcto. Pero eh, tú puedes decir, vale, yo cojo esto y cómo aparece esto. Bueno, pues en cuántica pasa que tú tienes estados diferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dos cajitas, por así decirlo, y una partícula. Y la partícula pues tiene la mitad de probabilidades de estar en cada caja, Ujú. digamos. Entonces yo mi función de onda, yo la describo, tal, la mido y me dice efectivamente que la probabilidad de estar en esta cajita y la probabilidad de estar en esta otra cajita son la misma. Entonces, digamos que tú con esa ecuación de onda del universo puedes hacer algo similar. Universo Ujú. sí, universo no. Entonces yo si tengo una ecuación de onda del universo, tengo una probabilidad de que el universo exista y una probabilidad de que el universo no exista. Entonces el universo fluctúa entre una y otra hasta que lo mides. Algo mide la ecuación de onda y hace que ¡pop!, esté aquí, pues existe. Pues ya está, ya tenemos cuántica aplicada a la cosmología y el universo ha aparecido de la nada, literalmente. Una cosa... Pasa que a mí me hace mucho ruido porque yo me imagino, ¿no? Yo quiero construir un universo. Mm, ¿Qué pongo? Pongo el espacio-tiempo, pongo con tres dimensiones espaciales, una dimensión temporal y le comienzo a meter campos cuánticos, ¿no? Yo veo que en el universo existen electrones, campo de Dirac, ¿no? mm, Campo de fotones, le meto ahí el campo de fotones. claro. Los quarks, campo de quarks. Eh, entonces, ¿cuál es la función de onda que vos, o sea, digamos, es un problema también filosófico muy antiguo, que es el que habla del monismo o del pluralismo, Mm, ¿viste? En la actualidad, claramente la física nos dice que el universo es un pluralismo. O sea, lo que existe en el universo son varias cosas y no sí. hay una única sustancia a que podamos reducir todos los existentes del universo. En el universo hay varias sustancias. Están los campos cuánticos, el espacio-tiempo y Mm. demás. Y esa función de onda que vos decís que uno podría asociar al universo, ¿cuál sería? Porque tenemos varios objetos y tenemos, no sé, el espacio-tiempo que al principio no sabemos si es cuántico o no, y, y eso es lo que yo no entiendo. Pues no es algo tan descabellado, por así decirlo. Esto se lo debemos a dos tíos, a Wheeler y a DeWitt.
Wheeler es Ujú. conocidísimo y DeWitt igual es Sí, menos conocido, pero también era un tío que le daba bastante al tarro. ajá, Y estos tipos se preguntaron un poco más o menos eso y cómo podrían describir el universo con una función de onda. Y se dieron cuenta de una cosa, varias cosas muy interesantes. Y en realidad, por ejemplo, tú tienes una función de onda que te dice dónde está el electrón. Pues está aquí o lo que sea. sí, Y tú mides la probabilidad de que se encuentre en un determinado sitio, ¿no? Vale. Entonces decimos que esa función de onda depende de la posición. Hasta aquí es algo que, bueno, pues es razonable. Claro, ¿cómo describo yo el universo? El universo no está en un sitio, como ya hemos dicho. El universo ujú, es el sitio. La ah, pregunta es, ¿qué forma tiene ese sitio? Por ejemplo, ¿dónde hay masa? ¿Dónde está bombado? ¿Dónde está extendido? ¿Dónde... O sea, ¿qué forma tiene nuestro universo, por así decirlo, ¿no? Entonces puede tener muchas formas, ¿no? Entonces ujú, estos tipos lo que hicieron fue coger y decir, bueno, la forma que tiene el universo en un determinado sitio lo describe una cosa llamada métrica, que nos sirve para medir distancias y cosas así. Entonces, ¿y si fabricamos una función de onda que dependa de esa métrica? Entonces, según tú tengas un universo, a ver, la cosa es, como hemos dicho antes, tú tienes una función de onda que depende del sitio donde estés, te da una ujú, información. Depende de la posición. Bueno, pues mi función de onda del universo, de lo que depende, es de esa métrica, es decir, de la forma que tenga el universo. Entonces, ujú, digamos que te puede medir, por así decirlo, las probabilidades de que el universo, en un determinado estado, tenga una cierta forma. Entonces, eso es una función de onda del universo. Claro, tú ahí a eso le tienes que sumar, pues eso, lo que has dicho, los campos cuánticos, el no claro, sé qué, el no sé cuánto. Y te salen ahí unos churros que son terribles. O sea, yo tuve que calcular cuando empecé a hacer el doctorado esas cosas y era, o sea, un churrazo, o sea, una cosa que espantaba y yo solo estaba metiendo cosas de energía oscura. O sea, ni siquiera estaba metiendo campos reales, o sea, campos que hayamos visto ni nada parecido y hay un montón. Y era lo que digo, una locura, pero tiene sentido. Y bueno, aparte de ujú, eso, otra de las cosas que se dieron cuenta, ellos te asumían que evidentemente la energía se conservaba en su ecuación, ¿no? ujú. Y también se dieron cuenta de que esa ecuación, por así decirlo, de evolución del universo, con la función de onda del universo, no necesitaba el tiempo. Está muy, muy bueno esto, che, que me contás de la función de onda Mm, aplicada a todo el universo. La verdad que me quedan mis dudas, porque claro, es justamente el problema muy actual en ciencia de que no tenemos una cuántica de la gravedad, ¿viste? Una mecánica cuántica de la gravedad, y justamente como que a grandes escalas los efectos cuánticos no se notan, ¿viste? Por eso cuando, por ejemplo, en mi grupo de investigación hacemos cosmología, la verdad que no, digamos, entra lo que es el modelo estándar, la teoría cuántica de campos, que incluye partículas en tu universo, y tenés el espacio-tiempo como el escenario donde esos campos cuánticos interactúan y demás, ¿no? Pero ahora me entran esas dudas de cómo haces para asociar una función de onda a algo macroscópico y que haya efectos, digamos que esos efectos cuánticos mm, sean relevantes en lo que es un fenómeno global y macroscópico como es la cosmología, ¿no? ya. Eso es un problema gordo, porque bueno, o sea, a ver, es un problema gordo y no es un problema gordo, Ujú. porque verás, cómo decirlo? Nosotros somos entidades cuánticas, al fin y al cabo. Claro, es ¿Cuál como es? que Sí. los fenómenos cuánticos se dan, pero a esta escala son impredecibles, digamos, ¿no? Sí, hace poco estaba leyendo un libro muy muy bonito que se llama Sleeping Beauties of Theoretical Physics, desde un físico que se llama Tanu Padmanabhan. Es Ujú. un fenómeno de la relatividad, un crack. Y bueno, a veces se le va la pinza, piensa las cosas de una manera muy, muy particular. Y el tío investigó pues, varias cositas, ¿no? De física teórica, entre ellas, cómo tú percibes algo clásico de algo cuántico, ¿no?
Ujú. Eh, Al final, la cosa viene a ser que todas las posibilidades que tiene la cuántica, digamos, tú tienes una partícula por ahí propagándose por el espacio y puede estar en cualquiera de los lados del espacio, ¿no? Entonces, la cosa es que, digamos que todas esas interacciones que hay entre ellas, esto está mal dicho, pero bueno, para que nos hagamos una idea, lo que te dan al final es una imagen real, o sea, real, clásica, que es lo que nosotros percibimos al fin y al cabo. Claro. Y el universo pasa un poco parecido. Al fin y al cabo, todo está formado de cosas cuánticas que obedecen, en principio, que sepamos las leyes de la cuántica. Entonces, pues tú puedes asumir que todo lo que hay dentro obedece a una función de onda cuántica. Y ya está. No, o sea, a veces parte de la física teórica es coger y llevar al extremo lo que hacemos los físicos. Es que lo que decimos normalmente, ¿no? Supongamos que la vaca es esférica. Pues pues llevarlo al límite, ¿no? De decir, bueno, supongamos que el universo es entero cuántico y a correr. Y ya está, y que se comporta como una entidad cuántica. Y parece que, bueno, por lo menos no sé si funcionar, pero por lo menos todo lo creo, yo creo que todos los que trabajan en gravedad cuántica asumen que la ecuación de Wheeler-DeWitt es una guía muy potente para eso, ¿no? No sé. Mirá vos, está, la verdad que está bueno, está muy bueno para indagar. Me quedan esas dudas de cómo, porque a ver, lo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, eh, que hay fenómenos cuánticos que se dan, por ejemplo, en una partícula libre, que cuando esa partícula está ligada a un sistema mayor, como puede ser incluso algo simple como una molécula, Mm, por ejemplo, si yo tengo un neutrón libre acá, en 15 minutos decae mm, y no existe más, ¿viste? claro. Se descompone en otras cosas. Pero ese neutrón, cuando vos lo metés en algo tan simple como un átomo de helio, por Mm, ejemplo, ese neutrón sobrevive en el tiempo y nosotros tenemos helio desde el Big Bang, por ejemplo. claro. Em, entonces, por ahí hay una duda que tengo de por qué el hecho de que ya todas las partículas actualmente están como formando parte de sistemas y ya claramente en la realidad los fenómenos cuánticos no se ven, porque eso mostraría que macroscópicamente puede darse un fenómeno cuántico que no sé, que por ejemplo haga desaparecer todo de la nada, ¿viste? Mm, Eso es una que me queda. Y después otra es el tema este de si la teoría, en qué punto está la teoría, en qué contexto lo hace, ¿viste? Yo, porque mecánica cuántica, uno dice mecánica cuántica, pero hay varias, ¿viste? Está la clásica, la mm. de Schrödinger, está la de Klein Gordon, está Dirac, está la cuántica de campos, no sé bien en qué contexto lo hace y qué predicciones tiene, como, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que te dice que una teoría es confiable? Las predicciones que tiene y qué tan exitosa fue en el tiempo, ¿viste? Claro. Pero bueno, lo que es esto, yo diría es otro tipo de cuántica, al fin y al cabo, ¿no? Lo de estos dos hombres, lo de Wheeler y de Witt, porque al final es como, claro, la diferencia entre la cuántica clásica, por así decirlo, y la cuántica de campos es el introducir la relatividad y los campos cuánticos. Pero en la ecuación de Wheeler-DeWitt ya mete directamente la relatividad. O sea, de hecho, es la ecuación de onda ahí se saca de considerar la relatividad general. O sea, no ya la relatividad especial, sino la relatividad general. Entonces, ¡fua! Es como otro tipo de teoría aparte, ¿no? Entre comillas, que en principio debería encajar también con la teoría cuántica, pero ahí no lo tengo yo tampoco muy claro, en realidad. Está buenísimo para indagar, ¿no? Mm, Yo la verdad que no conocía mucho de eso y me llamó la atención. sí, Está muy no. bueno. Es una cosa que, bueno, en cosmología cuántica se hace, porque al final lo que se hace muchas veces es coger y decir, bueno, aquí esto no funciona, no sabemos lo que es, pues en la energía oscura, que es en lo que trabajaba yo, vamos a meter campos, Claro. vamos a meter cosas, a ver si algo, algo aprieta aquí. Y Ujú. es como lanzar los espaguetis contra la pared para saber si están hechos, básicamente. Pues, pues esto es lanzar Claro. espaguetis. O sea, es decir, cojo este campo, mira a ver si funciona, encaja con lo que veo. Sí, pues supongamos que este campo está aquí. Ya está. Y ya tienes un artículo Mm. publicable. Eh, a ver, pues claro, más complicado que eso, ¿no? Pero bueno. Claro.
creo que ya entiendo por qué no lo escuché, porque creo que vos tenés dos formas de encarar un universo, ¿no? Un modelo de Big Bang. Tenés o sea, yendo más a los problemas esos de ese estilo, ¿no? Mm, Tener los campos cuánticos y toda la mecánica cuántica, qué mal, funcionando sobre un espacio-tiempo. vale. Y en ese caso no te hace falta cuantizar el espacio-tiempo, que es la postura que adopta mi grupo de investigación. Por eso me parece que no sé nada de eso. Y por otro lado tenés a la gente que dice que el espacio-tiempo mismo puede tener fenómenos cuánticos y de ahí puede emerger el mismo espacio-tiempo y tener una estructura como cuántica, ¿no? Que hay incertezas, o como que el espacio y el tiempo no son un continuo. Y claro, son dos formas de encarar el problema muy distintas y que las dos están vigentes, ¿no? Y no se sabe cuál va a terminar teniendo Claro. las respuestas finales del modelo de universo, ¿no? Sí, yo hasta donde sé, la teoría cuántica de campos no permite, por ejemplo, alguna, no sé si era el electromagnetismo, no permitía discretizar el espacio. Al menos no fácilmente, no por lo menos no con lo que tendríamos en mente, que sería una malla o algo parecido. Eso creo que no lo permite. Pero luego, por otro lado, la fuerza fuerte no es que lo admita, es que casi te lo pide. Entonces, son cosas rarísimas lo que pasa con la cuantización del espacio. A mí es uno de los temas que más me gustan. Pero, Mira, yo la verdad que no sé absolutamente nada de eso. no, porque vosotros trabajáis con modelos de relatividad, ¿no? Claro, nosotros asumimos que el espacio-tiempo no tiene comportamiento cuántico Mm, y que todos los campos cuánticos evolucionan sobre ese espacio-tiempo, ujú, que el espacio-tiempo es esa malla cuadridimensional rígida, o sea, no rígida, me refiero a mm. clásica, digamos. Sí. Así que evidentemente tu grupo de investigación lo asumía distinto, lo encaraba por otro lado el problema No, no, y no, no, no. está No, muy en el bueno. grupo que yo estuve también asumíamos lo mismo que asumes tú. Ah, Nosotros no asumíamos que el espacio-tiempo estaba discretizado. No, no, no. Nosotros relatividad general a saco. Y ah, claro, y luego la cosa era, tú para hallar las ecuaciones, pues en vez de meter pues un gas o polvo, que es lo habitual o algo así, metías un campo para modelizar la energía oscura. Y la ah, cosa era después, ya, una vez tenías las ecuaciones de Einstein para ese campo, tú coges y te sacas la ecuación de Wheeler-DeWitt. Y ahí ya es donde empiezas a hacer el cafre con la cuántica. mira, Pero es más como para, ¿cómo decirlo? No, no es ni de lejos asumir que el espacio-tiempo esté cuantizado, ni considerar eh, cuántica del espacio, ni nada parecido. No, no. mira, Sí, muy bueno. sí, la verdad es que sí, curioso. Me queda una sola pregunta, ¿No? que de hecho yo no te la había ni pasado porque es más de la filosofía, pero como dijimos que acá íbamos a hablar de todo y nos No, a queda mí tiempo, me gusta mucho. vamos a incluirla. Acá una oyente, que es amiga mía, preguntaba si Nietzsche podría ser considerado un estoico. Está buena la pregunta, a mí me gustó. Voy a contextualizar un poco porque yo con esta amiga suelo hablar de estas cosas. Y, la pregunta surgió a partir de que yo el otro día publiqué una foto que mencionaba el eterno retorno que propone Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice que para él la vida debe ser vivida de acuerdo a la siguiente reflexión, que es pensar si el día que estás viviendo merece la pena ser vivido eternamente. Es decir, vivir tus días de modo que si vos vivieras eternamente esos días y esos días conformaran tu vida, valiera la pena vivirla eternamente una y otra vez en Sí. este universo aparentemente infinito, ¿no? Ujú. Y los estoicos un poco tienen esa ideología, ¿no? En comparación a, por ejemplo, los hedonistas. Los hedonistas dicen, hay que vivir la vida, disfrutar los placeres de la vida,
verse una buena serie, comerse una buena hamburguesa. Esa es la forma de vivir la vida según los hedonistas, ¿no? Y el estoico, por el contrario, te dice, no, la vida tiene que ser aprovechada, cumplir objetivos, no dejarse llevar por esos placeres que son instantáneos y que a la larga, en realidad, la vida que mejor, que más feliz te hace, ellos dicen que es la vida tranquila, la vida con metas razonables, disfrutando las pequeñas cosas de la vida. Bueno, Ujú. son posturas distintas, ¿no? Entonces mi amiga lo que pregunta es, si Nietzsche dice que hay que vivir los días, aprovecharlos al máximo como si esos días fueran a repetirse eternamente, ¿no será que es un poco estoico? Me dice. Eh, yo, yo creo que no, yo creo que no es estoico porque uno de los grandes aportes de Nietzsche es que cuestiona todo el tipo, ¿viste? El tipo dice, no hay verdades absolutas, todo es subjetividad y, y si queremos que Nietzsche no sea contradictorio con sus propias ideas y con sus máximos aportes, yo creo que si vos le preguntaras a Nietzsche si estuviera vivo Nietzsche, yo creo que Nietzsche te diría, no hay una forma única de vivir la vida, ¿viste? Ujú. Cada quien tiene que vivir la vida como se le antoja, yo creo que te diría, porque para él no hay verdades, todo es subjetividad, la moral es subjetiva para Nietzsche, y esa es la respuesta que primero se me vino a la cabeza, por lo menos a mí. No sé vos qué opinás. Pues mira, en cierto modo sí. Estaba, en principio, cuando lo has planteado, he pensado, no, sería más bien hedonista, Nietzsche, ¿no? Por el tema de aprovechar los días, etcétera. Bueno, puede parecer, pero luego he pensado un poquito en su filosofía y sobre todo en el libro de Así habló Zaratustra, Ujú, cuando habla sobre pues cómo el hombre llega a su máximo, ¿no? A su momento culmen, que es cuando adopta, digamos, la fábula de Zaratustra pasa pues de ser una mula o un camello, no me acuerdo qué era, que es que carga con todo y encima pide que le carguen encima más para sentirse realizado, o sea, es el momento claro. inicial, ¿no? Luego, Ajá. cuando despierta, se convierte en un león que lucha contra todo lo que le viene encima y pelea contra el dragón del tú debes y no me acuerdo qué más historias y se pelea con todo, ¿no? Que sería un poco una adolescencia intelectual, un poco, ¿no? Y luego Ujú, llega al momento culmen, que sería ser el niño, ¿no? Que es el niño, es curioso, el niño se pregunta todo y el niño es libre para decidir qué hacer con el resto de su vida, ¿no? ujú. Entonces, a lo mejor sí es estoico, porque al fin y al cabo Nietzsche considera que la forma correcta de encauzar una vida es pasar esos tres fases, ¿no? Y llegar a la parte de niño. Es un objetivo vital. A lo mejor después cuando llegas a ser niño sí puedes ser hedonista y puedes permitirte todo el hedonismo que quieras, pero claro, hasta que lo seas tienes que ser estoico y querer llegar a ese estado de niñez intelectual, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo pues creo que a lo mejor un poquito sí que le pega, ¿no? Sí, muy, muy interesante, che, la propuesta, la verdad. No, la verdad es A mí que me sí. gustó. La pregunta es dura, ¿eh? Sí, Es de estas preguntas que te dejan al principio. A mí me ha dejado descolocadísimo. Igual los que lo estén ujú. viendo me han visto la cara y decir, hostia. Sí, sí, vos sabés que una vez yo fui a una facultad de filosofía y me invitaron a contar un poco cómo hacemos filosofía a partir de la ciencia. Se hace mucha filosofía, Mm. no es lo normal, el científico la ha dejado totalmente de lado. De hecho, Stephen Hawking en su libro decía, la filosofía está muerta, ¿viste? Y como Unas los ganas de científicos pegarle son con muy el de... libro. Sí, y como los científicos son muy de seguir la corriente encima, ¿viste? Que están los grandes del Mm. momento, Stephen Hawking, Saskin, y como que ellos dicen algo y son verdades innegables, Mm. ¿viste? Entonces yo creo que como que hubo una tendencia del último tiempo a dejar de lado la filosofía. Mm. Para mí eh, hay que juntarlas de nuevo, sí o sí, Estoy de porque acuerdo porque es creo... muy ¿eh? estimulante. Yo creo Sí, que ¿no? precisamente eso que comentas, que lo hemos dejado de lado, yo estoy de acuerdo en que la física ha dejado completamente de lado, por lo menos la filosofía y la ciencia en general me parece que también. Y Ujú. creo que eso es precisamente uno de los errores que nos sitúan donde estamos a día de hoy.
dando unos palos de ciego terribles con la Mm, física teórica, sobre todo. Sí, sí, sí. la verdad que sí. Y ese día, bueno, me di cuenta que esos intercambios encima son muy interesantes. Yo Mm, presenté, bueno, una charla que era sobre más o menos las bases de la ciencia y cómo hilaban ideas de filosofía y ciencia, ¿viste? A mm, lo largo de la historia. Y yo había comentado que según la relatividad general eh, era una teoría determinista y que según la relatividad general todo está determinado, ¿viste? mm, Y es como que no hay destino, no hay libre albedrío. Según esa teoría está todo determinado. ujú, Y resulta que al final de la charla una chica me habla y me dice al público, había preguntas al público y dice, pero según Nietzsche, cada teoría tiene su interpretación y sus... y claro, por ejemplo, el tiempo, ¿no? ujú, El tiempo en Newton es un parámetro y es simplemente como un reloj que te va marcando el cambio de las posiciones de las cosas, mientras que para Einstein el tiempo ya es algo físico, ¿viste? Es parte de un espacio-tiempo que existe y hay ondas gravitacionales y es algo físico. ujú, Pero esta chica me decía, todas las conclusiones a las que llegue cualquier teoría pueden llegar a cambiar en un futuro porque cada marco teórico tiene sus conclusiones, su interpretación, pero todo marco teórico es, es transitorio, ¿viste? Y la verdad que un poco tiene razón, ¿no? Yo creo que tiene toda la razón. De hecho, eso es la ciencia en sí misma. Es el cambio de paradigma. Es, pues, hace lo que no sabemos. Es que los cambios de paradigma más grandes que se han dado, yo creo que en el último siglo, ¿no? Eh, Hemos pasado de pensar que lo único que había era gravedad y electromagnetismo a conocer otras dos fuerzas fundamentales, plantearnos incluso si hay más. Claro, son las grandes ideas, o por ejemplo, ahora mismo el paradigma es efectivamente que el tiempo es una dimensión, pero yo veo por lo que voy estudiando y demás que el tiempo podría no ser una dimensión, podría ser algo que podemos interpretar como una dimensión, pero que a un nivel más profundo es otra cosa, o no es simplemente, o sea, no sería el primer físico que plantea, y hay varios, como Carlo Rovelli, que plantean que el tiempo es una construcción que nos hemos hecho ahí, una especie de paja mental que nos viene muy bien, pero que no existe tal cosa como el tiempo, que simplemente lo que percibimos son cambios en las cosas, ¿no? Es algo muy Claro, profundo, pero muy sí, interesante. sí. Sí, justamente eso es lo que plantea Nietzsche, ¿viste? Que Mm, toda teoría es momentánea y que por lo tanto la ciencia no llega a verdades absolutas, ¿viste? claro. Y, y en ese sentido yo lo interpreto a Nietzsche como el máximo, como, como se dice, que duda de todo, ¿viste? El Mm, tipo y no se permite plantear una teoría definitiva, una moral definitiva. En ese sentido, es lo que yo pienso que Nietzsche no podría decirse que es estoico, mm, podría ser un caso particular de alguien nietzscheano mm, que para él, ¿cuál es la forma que él piensa que es mejor aprovechar sus días? Siendo estoico. ya. Entonces, eternamente sería estoico. Pero si alguien, como vos decís, como vos dijiste que claramente lo primero que se te vino a la cabeza es disfrutar la vida capaz como un hedonista, Claro. está bien, puede ser hedonista e estoico, ¿viste? O Mm. hedonista e nietzscheano. Hedonista estoico no, perdón. Hedonista estoico no, para nada. Pero podría ser hedonista y nietzscheano. Pero creo que Nietzsche es eso, el tipo más escéptico de todos y Sí, bueno, es interesante, ¿viste? Relacionarlo con la sí, sí, ciencia. en ese sentido sí, Nietzsche era un tío inteligente, era un tío muy culto, eso es bastante evidente, pero Sí. sobre todo era un tío que se conocía muy bien la ciencia. Ujú. Era raro. Ya en aquella época empezaba a ser raro, porque yo es una cosa que, como comentabas antes, la filosofía se ha ido por un lado, la física se ha ido por otro, y de vez en cuando tienes algún intento de algún filósofo que intenta hacer filosofía de la ciencia, o de algún físico que intenta hacer filosofía de la ciencia. Ujú. Y en general, claro, a lo mejor esta es mi visión parcial de físico.
evidentemente. Pero yo los que he podido Mm. leer filósofos que han intentado hacer filosofía de la ciencia, eh, ostras, Pedrín, no sabes exactamente si darles un abrazo o una patada en el culo. O sea, te lo digo de verdad. O sea, y mira, el mejor, ahora mismo me estoy leyendo un libro de Feyerabend que se llama Contra el método. Ah, mira. Está muy bien cómo empieza, ¿no? Porque plantea algo que es muy, muy cierto. La física, la ciencia, se construye a base de errores. ¿De acuerdo? Hay que generar una Sí. filosofía del error, una historia del error y hay que fomentar, digamos, el no ocultar el error. A mí eso me parece un acierto de primera. Y se nota que Feyerabend había estudiado física. Entonces ya alguna formación tenía. Pero llega el momento en que empieza a profundizar y empieza a decir algunas cosas que me he encontrado, por ejemplo, ayer leyendo, que yo me quería echar las manos a la cabeza. Porque digo, hombre, esto de alguien que está estudiando filosofía, por ejemplo, en bachillerato, en la secundaria, te lo puedes esperar, pero de alguien que se dedica Claro. literalmente a esto, no me espero algo tan irreflexivo, ¿sabes? Y se nota, Claro, pues es que eso, claro, ese divorcio de la ciencia y filosofía hizo que los claro. científicos hagan mala filosofía y que los filósofos hagan pésima filosofía de la ciencia porque no saben qué es la mecánica cuántica, ponele. Claro. Es que ahí Eh, está el fallo de los filósofos que hacen ciencia, con el que hacen filosofía de la ciencia, es que no saben ciencia. El problema de los físicos, por claro, ejemplo, Penrose es un ejemplo muy bueno. Hace filosofía de la ciencia, pero no. O sea, si alguien de filosofía, me imagino, que coja su libro de moda y fantasía o el de El camino a la realidad, no, yo creo que no lo interpretaría como un libro de filosofía. Porque realmente claro, está intentando hacer filosofía o no. ¿Sabes? Como que para un filósofo igual se queda corto. Por suerte, yo claro. creo que es prudente y se queda corto. No intenta hacer una filosofía ahí de la ciencia. Pero lo veo más acertado eso que el otro. Más que nada, hombre, no digo que la filosofía sea fácil, ni muchísimo menos, ni nada parecido, porque sabemos que no. Pero claro, Ujú. la ciencia es un campo muy duro. La ciencia es un campo muy especializado y muy complejo. Y cualquiera, por ejemplo, que se quiera meter a hacer, yo que sé, a estudiar la filosofía de Platón, necesariamente va a leer a Platón. Y después de leer todo lo que hay de Platón, digámoslo así, va a leer a los que han leído a Platón y han escrito sobre Platón, y entonces va a discutir lo que han dicho esos otros y a interpretar, según lo que ha leído él, lo que ha leído sobre Platón, ¿no? Pero en filosofía de la ciencia, no. Yo Claro. cojo, Sí, me hago y eso está, ahí mi panoplia y sin saber nada de física me pongo a hablar sobre cuántica y sobre interpretaciones de la realidad. Dices, tío, esto no te lo aceptarían en ningún lado, excepto en filosofía de la ciencia. O sea, es increíble. y otra cosa que he notado y que no me gusta de la actualidad, de esa disputa, ahora antes que se nos corte, ya quedan 5 minutos Sí, para pues, finalizar. pues terminamos Eh, aquí. Ya dejamos lo de la filosofía también para otro día, pero sigue, sigue. sí, para finalizar, como para acotar, hay que reunir estas dos disciplinas. Los científicos tienen que leer más filosofía, los filósofos tienen que informarse de los últimos descubrimientos en ciencia que terminan siendo muy profundos, ¿viste? Te terminan mostrando una realidad del tiempo, del espacio, que yo creo que a cualquier filósofo le interesaría y se Mm, están perdiendo de todo ese mundo que es genial. ujú. Y así que, sí, invitarlos a todos a mezclar esas disciplinas, que es muy bueno. Y otra cosa que no me gusta, que está muy de moda, es que, no sé, alguien hace un doctorado en filosofía y su doctorado consiste en analizar las ideas de tal tipo. Como que hay poca gente que comienza a producir ideas propias, ¿viste? En el mundo de la filosofía hago un doctorado de Kant, ponele, Mm. hago un doctorado de Hegel. ¿Por qué no comenzás a elucubrar ideas propias, a encarar problemas reales? No estudiar un tipo, lo que dijo alguien. Hacer conocimiento nuevo, ¿viste? Sí, pero mira, respecto a eso te voy a dar una réplica. ¿Realmente cuánto Ujú. conocimiento nuevo y propio hay en los doctorados en física? Y tengo entendido que es una de las reglas, no encarar un problema que ya tenga muchas Sí. publicaciones sobre eso, por ejemplo. Propio. O Me no, no refiero a sé si propio. muchas publicaciones, porque Me refiero a propio. mm, A contenido propio.
No lo que te ha dicho tu director de tesis que hagas la tesis. Que eso es muy habitual también. Y Claro, si tenés un buen director, claro. tu director te permite el lugar al debate y a Sí. cómo encarar el problema. Sí, a ver, yo no quiero Ahora, si tenés un desmerecer. tipo que te dice hacer esto, esto y Claro, esto, ahí sí claro, estamos mal. de esos hay más de los que parece. Y, Mm. a ver, yo no quiero desmerecer las tesis, que es algo muy difícil, es algo muy duro, y vamos, chapó para todo aquel que se pone a hacer un doctorado, por supuesto. Lo que no, lo que voy a es no es a la dificultad, ni al empeño, ni a las ganas que se le ponen en el trabajo, no. Voy a hasta qué punto esa idea realmente es una idea innovadora de verdad. O sea, no me refiero tampoco a la tesis de Broglie o lo que sea, ¿vale? Pero Claro. vamos a ser sinceros, la mayor parte de las tesis que yo he podido ver, muchas son refritos de refritos, con alguna idea nueva, pues, obviamente, pero no dejan de ser refritos de otras tesis o de otras propuestas o de otros artículos. Y claro, te deja bastante frío. En ese sentido es un poco también lo que dices. Voy a hacer una tesis sobre Kant. ¿Qué diferencia hay entre eso y hacer una tesis sobre relatividad general? O sea, ¿qué Y yo creo estás que es un proponiendo? poco también el sistema que arruinó un poco la creatividad de los Claro, tipos, ¿no? Porque claro. si a vos te dicen, tenés que hacer doctorado y meter un mínimo de 4 papers, y si no salió ninguna idea novedosa, o si la idea novedosa que vos encaraste no llegó a ningún buen resultado, Mm, no te queda otra que cumplir con la burocracia que te exige 4 papers y mandás 4 basuras, ¿viste? Que eran publicables y claro. cumpliste, ¿viste? Sí, Es un poco el sistema también que te lleva a sobrevivir como podás, ¿viste? ya. Sí, 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 no, estoy de acuerdo. El sistema científico, el sistema de publicación científica, yo soy, yo me considero un anarquista total. Y yo, no, no, de verdad, ¿eh? O sea, yo, Está mira, bien. sí, yo estaba trabajando y estaba pensando en hacer el doctorado y todo eso. Y yo me dedicaba, pues eso, a leer muchos papers, a hacer pequeñas investigaciones, por así decirlo. Y leí un artículo de uno que decía, no te metas a hacer investigación, búscate un trabajo a media jornada e investiga por tu cuenta. Y él era un investigador y se hacía las cuentas, por así decirlo, y le salía bien. O sea, le salía mucho más Mira, rentable, por así decirlo. Yo soy un auténtico anarquista con respecto al sistema de publicación científica. Claro, yo, por supuesto, guiño, guiño, yo no utilizo plataformas como SciHub en las que te puedes descargar gratis. No lo hagáis nunca, nunca, guiño. no, Ese esa tipo de cosa. plataforma está Y no muy no mal, la fomentamos en este está muy programa. mal. Y Génesis también está muy mal, pues, descargarse artículos de ahí. Que lo sepáis todos los No, que no, estáis no, no. escuchando, no lo hagáis. Hay que Eh, pagar. claro, hay que pagar 30 euros por cada artículo, ¿sabes? Está muy bien. Y si el propio autor quiere acceder a su propio artículo, también que pague, que eso es muy importante. Claro. Y además, muy importante que pague el autor 200 euros como poco por publicar su artículo. No que le paguen por publicar el artículo. No, 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 no. Que pague 200 euros como poco o Por mil más que el euros. peso argentino esté devaluado y un euro te salga 500 mangos, hay que Sí, sí. pagarlo. Porque Claro, pero eso está muy bien que paguen esas cosas, claro que sí. Entonces yo me considero un total anarquista. Yo creo que debería quemarse, literalmente quemar todas las editoriales de papers científicos, que ardan hasta las cenizas y podamos construir un mundo nuevo, por así decirlo. Porque han destruido todo esto. Y luego está el hecho de cómo se genera digamos, el estatus científico, ¿no? Que también va por ahí. Es sí, decir, tú tal tienes un cual. buen estatus si publicas mucho. ¿El qué? ¿Qué más da? Publica. O sea, de verdad, Claro. o sea, hay cosas que a veces digo, pero por favor, ¿cómo puedes tener publicados tantos artículos si llevas 3 años? ¿Sabes? No, es que le cambiamos esto aquí, le cambiamos esto allá y lo mandamos a otra revista. Y dices, me cago en la leche, puñetera, ¿y dónde está el conocimiento nuevo? Pues eso, es que hay que publicar, porque si no, no me dan la beca o no me dan el no sé qué. Es así. Sí, sí. Bueno, esos son los problemas que tenemos, con los que tenemos que lidiar día a día Mm. los científicos, que los que nos dedicamos a esta horrible y a la vez hermosa profesión. Bueno, Bueno, si te parece, cerramos con esa hermosa reflexión sí, a mí me y gustaría vamos a invitar descansar un poco. a que pregunten cosas sobre filosofía de la ciencia, Sí, porque que me parece un pregunten. tema que estaría muy bien que debatiéramos en el próximo capítulo. Si te parece Sí, sí, bien, sí, vamos. aquí en los comentarios y en el Instagram, manden todas las preguntas que puedan. No, no piensen que una pregunta puede ser muy, muy básica, no se limiten, digamos. Pregunten
Y yo creo que desde incluso de una idea muy simple terminan saliendo grandes reflexiones muchas veces. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer, Bueno, otra vez, un placer, Javi. y un placer para todos los oyentes. Gracias por escuchar a todos y nos vemos en la próxima.